Sí, sonido. Buenos días. Bueno, qué bueno verles desde aquí nuevamente, saludarles después de un periodo de vacaciones que inicié el lunes de esta semana. Eh, Agradecido con el Señor, fue un tiempo muy raro, muy diferente esas vacaciones, pero también fueron de mucha renovación. Siento que hubo mucho crecimiento interior de mi casa e interior de mi corazón, a pesar de que fue como muy atípicas estas vacaciones. Y desde que entré, pues ya con múltiples responsabilidades de esta iglesia, de la FIBE que hacemos parte, que es todos los rediles, pero contento y sintiendo ya el rigor del trabajo ministerial, pero agradecido y dependiendo del Señor como siempre. Bueno, ese es el momento en que los niños van a sus clases a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, así que pueden ir saliendo niños de 4 a 7 en el primer piso y de 8 a 12 años en el segundo piso. Los demás nos quedamos aquí para ser edificados por la palabra. Bueno, mis hermanos, ¿en qué serie consecutiva de la Biblia estamos actualmente? En el Salmos. Bueno, como veo tantos rostros nuevos y yo estuve en un periodo de vacaciones, así que para los que no me conocen, mi nombre es César Gómez, soy uno de los pastores de esta hermosa iglesia. Somos dos, Daniel y mi persona, y bueno, con el deseo de servirles siempre de parte de Dios y en lo que les pueda ayudar, aquí estoy en lo que necesiten. Y me da gusto ver siempre que salgo de vacaciones y llego, siempre hay gente nueva, siempre, siempre. ¿Será que salgo más seguido de vacaciones o qué? 2 en el año. Pero no, qué gozo que siempre llega uno y ve gente nueva. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, a lo que vinimos, a ser instruidos por la palabra del Señor. Y quiero iniciar con una pregunta. Y bueno, voy a desarrollar varias preguntas. ¿Alguna vez alguno de ustedes, en la casa, en el trabajo, aquí o en vuestra iglesia, donde más, en el barrio donde usted viva, en su familia, alguna vez lo han malinterpretado, criticado, calumniado, juzgado o acusado injustamente? Como la propaganda. Sí, Señor. Sí, pero hermanos y amigos, si no le ha pasado debajo del sol, en este mundo caído, tarde que temprano, mínimo una crítica le van a hacer. Unas críticas con razón, unas críticas constructivas y unas críticas injustas. Y eso es lo que me estoy refiriendo en este momento con esa pregunta. ¿A cuántos han malinterpretado, juzgado, criticado, señalado injustamente? Injustamente. Normalmente, ¿qué sentimos cuando eso? ¿Qué ha sentido usted? ¿Qué sentimos como seres humanos? Pues, rabia, dolor, impotencia, desilusión, deseos ¿de qué? De cascar. La palabra más bonita, María es venganza. Podemos sentir normalmente la necesidad de explicarnos, defendernos o aclarar las cosas como un sentimiento natural, no. Cuando es algo injusto, lo más natural que sentimos es ese deseo de aclarar las cosas, de explicar las cosas, de defendernos. Eso es lo más natural, creería yo. Pero también, como ya algunos de ustedes lo dijeron, podemos sentir enojo, indignación, por aquí dijeron, deseos de venganza, resentimiento, también sentir tristeza o desánimo incluso, desánimo. Otra cosa que podemos sentir es sentir miedo. Y eso puede ser, y no la escuché en todo lo que dijeron, porque puede ser extraño. Miedo a las consecuencias de eso, de ser malinterpretados, criticados, juzgados, acusados injustamente. Porque detrás de esas cosas hay consecuencias. Mínimo que otro piense mal de mí, y como vamos a ver, que la reputación se dañe, nuestra reputación. Hermanos, cuando lleguemos a la congregación, pongamos los celulares en
modo avión, quitemos el internet, vibración, para no desconcentrarnos. Muy bien, hermanos. ¿Qué hacemos normalmente? Ya dijimos qué sentimos normalmente. Normalmente, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen las personas cuando les pasan estas situaciones injustas? Casi típicamente vamos a las personas. A las personas, ya sea para explicar o buscar que nos entiendan y aclarar, o a otros para desahogarnos. Y después a este, es que yo, ¿cierto? Vamos a unos para explicar o aclarar, o a otros para desahogarnos, para que nos apoyen, o para que nos den la razón, o para buscar como ese tipo de apoyo. Hermanos, esto que estoy diciendo tiene que ver con el mensaje de hoy, porque la Biblia no es ajena a estas situaciones, especialmente los salmos. Los salmos yo creería que abordan, no sé si todo, pero por lo menos la gran mayoría de las situaciones humanas que nosotros vivimos y cómo abordarlas desde la fe y cómo abordarlas desde la oración. Así que el Salmo 7 nos va a abordar ese tema de las injusticias, de las críticas, de los chismes, de las murmuraciones, de las acusaciones. Y nos va a enseñar qué debemos hacer cuando eso sucede. Eso nos va a enseñar el Salmo 7 en el día de hoy. ¿Qué hacer cuando hablan mal de nosotros? Nos critican, nos juzgan. Y yo no sé, hermanos, este texto llegó como una diosidencia. Porque dos razones. Una, porque pues, la realidad de nosotros como pastores es que siempre estamos expuestos a la crítica. Siempre, querámoslo o no. Y el tema es que, pues no sé si el pastor Daniel conoce a algunos que no, y le pido al Señor que me dé como esa capacidad de ellos. En mi caso me afecta demasiado, mucho, mucho. Ustedes saben cómo me da de duro. Y aprendí mucho al estudiar ese salmo, cómo enfrentar eso que es lo que nos enseña el salmo, cuando eso sucede. Y nos van a criticar, ya sea porque cometemos errores, pecados, hacemos las cosas equivocadamente, te va a dar una crítica. Y no constructiva, muchas veces es una crítica de juicio. Pero también muchas veces porque hacemos las cosas bien y predicamos bien, corregimos, confrontamos, exhortamos y tratamos el pecado como es. Incluso hasta hablando de la verdad en amor, ahí también va a haber crítica. Créame, va a haber crítica, juicio, señalamientos. Entonces, le doy gracias a Dios por ese salmo que me bendijo mucho y espero que usted también le bendiga. Hermanos, y quizá usted aquí esté pensando, bueno, yo no, pues no es que esté viviendo mucho eso, yo vivo en una nubecita rosada. Pero hermanos, quizás, y veamos a ampliar más como el espectro de este mensaje, algún día vas a vivir injusticias. ¿Cómo vas a responder a las injusticias? No nos limitemos solamente a la crítica injusta o cuando hablan mal de usted. Entonces, si usted no está viviendo eso, aplíquelo desde las injusticias que usted está viviendo o puede llegar a vivir. ¿Listo? Muy bien, mis hermanos. El encabezado del Salmo, les invito a que vamos al Salmo 7, ábralo en su Biblia. Y esta vez no lo vamos a leer completo por razón del tiempo. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. ¿Listo? De hecho, les animo, mis hermanos. El día sábado se envía la imagen en el chat y se pone algún título y el texto normalmente. Sería bueno que usted lea el texto desde el sábado, por lo menos tener como una idea, esté orando y venga aquí quizás con un poquito más de información. ¿Listo? ¿Ya están ubicados? Salmo 7. Está después del 6 y antes del 8. ¿Ya se ubican? Muy bien. No me gusta ayudarle a la gente. Bien, hermanos. Hermanos, hay un encabezado. ¿Qué dice ese encabezado? Bueno, ahí dice, plegaria al justo perseguido. Eso, digamos lo que no es inspirado por el Señor. Los editores, traductores escriben eso. Ahí o en otra parte, pero lo que sigue ahí, hay otra letrica, eso sí es de los textos originales. Por ende, sí es inspirado por el Señor. ¿Qué dice? Sigaión de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Vamos a ver que en nuestra vida hay muchos Cus. Hermanos,
Y desde el encabezado mismo, ya el texto nos está mostrando la situación que estaba viviendo y quién la escribió, David, y qué estaba viviendo David, desde el encabezado. Y los salmos es complejo porque hay salmos que no nos dan encabezados, que no nos indica la situación, qué estaba pasando, hay que inferirlo de lo que está diciendo, hay que escarbar mucho más. Este lo dice y sin embargo también no abarca mucho, pero sí nos dice mucho también. Y Sigaión significa clamor en alta voz o canto bajo extrema emoción o bajo extrema presión emocional. Hay otros traductores, otros estudiosos bíblicos que dicen que también puede significar meditación. Y yo creo que de acuerdo al pasaje es la aplicación. Y para mí es esta. De hecho, esta palabra sigaión solamente se menciona 2 veces en la Biblia. Aquí y en Habacuc. Y si relacionamos a Habacuc, que estaba viendo un poco de injusticias y Dios no hace nada, y a lo último, después de un proceso con Dios, llega a decir, aunque la higuera no florezca, y aunque con todo, o sea, aunque haya injusticia y crueldad y vivamos injusticias, con todo yo me alegraré en el Señor. Pues después de un proceso, y él dice sigaión. Entonces, eso, más el texto como tal del Salmo, me da para decir que creo más fácilmente en ese significado. Es un clamor en alta voz, es un canto bajo extrema presión emocional. Porque hermanos, como les dije que a mí me cuesta mucho eso, cuando yo estoy sometido a esas cosas, yo experimento eso, esa extrema presión emocional. ¿Hace cuánto? Hace como 3, 4 meses viví una situación aquí en nuestra iglesia. Hermanos, créame que yo creo que de lo más duro que yo he vivido. Y ocultándole a mi esposa, y yo calladito, calladito. Y un momento que no, ella ya se dio cuenta, me estaba costando respirar. Tenía que hacer eso de lo afectado que estaba, una extrema presión emocional. Y ella me vio como haciéndose, ¿usted qué le pasa? Usted está mal. Y ya no pude aguantar más y tuve que decirle y lloró cuando le conté lo que estamos viendo como iglesia. Hermanos, eso es lo que está experimentando David en medio de lo que está viviendo. Yo creo que David era como yo, o yo era como David. Bueno, que lo que estaba viviendo le afectaba mucho. Y no hagamos mentiras, yo creo que a todos de una u otra manera nos afecta. Aunque usted diga, me resbala, lo afectó en su orgullo. Sí o sí, hermanos. Hermanos, ¿qué fue lo que llevó a David a clamar en alta voz, a cantar bajo extrema presión emocional? El texto lo dice, las palabras de Cus. ¿Y por qué digo las palabras? Porque el canto, Sigaión de David, que cantó acerca de Cus. Y la Reina Valera, me gusta porque lo amplía más, dice, el canto al Señor acerca de las palabras de Cus. ¿Sí ve que le agrega algo? No solamente acerca de Cus, acerca de las palabras de Cus el benjamita. Porque este Cus estaba pronunciando palabras, estaba acusando a David falsamente, calumniándolo, criticándolo falsamente. Y no nos dice mucho de este Cus, pero era benjamita y era de la misma tribu de Saúl. Y si recuerdan, Saúl era el anterior rey, o al actual rey, no lo sabemos, de Israel. Y posiblemente la acusación tenía que ver con que David estaba haciendo cosas para quitar el trono a Saúl. Sea lo que sea que nos dice el texto, era la misma tribu y por ende, de hecho en 1 Samuel capítulo 16, capítulo 20, muestra cómo Saúl se encargó de poner a toda la tribu de Benjamín en contra del rey David. Así que este era uno de esos. De la tribu de Benjamín, los que han leído la Biblia y los que han leído Samuel, por ahí un tal Simei que pasaba a David y empezó a injuriarlo y empezó a decirle cosas. Y un soldado, lo mato. No, Dios le ordenó que me dijera eso. Usted mire cómo si había entre la tribu de David, de Benjamín, algo contra el rey David. Y aquí había unas palabras de este Cus. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles eran las palabras de acusación de Cus, el benjamita? El texto nos lo deja ver. Lo voy a decir y ahorita cuando David esté diciendo algo, va a ver que sí eran esas las acusaciones. Lo estaba acusando de traición o manos manchadas de injusticia. Lo estaba acusando de pagar mal por bien, traición a la amistad,
lo estaba acusando de saqueo u opresión por intereses personales, para ganar beneficios, en este caso botín, oro, atacando otras ciudades, no por justicia, sino para obtener riquezas. En otras palabras, lo estaba acusando, para que entendamos un poquito más en nuestro contexto, de falta de ética, de falta de lealtad y de falta de rectitud. Hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas calumnias? Por lo menos dos, unas externas y unas internas. Las externas, persecución para matarlo. Mira hasta dónde llega, y de paso digo, hermano, cuidadito con lo que hablamos, porque muchas veces lo que decimos, lo que estamos haciendo es armar todo algo, un sistema, un problema para poner gente o muchas personas en contra de una persona y que puede llegar hasta incluso hasta amenazar su vida. Pastor, si solamente le dije a uno, y ese uno le dijo a uno, y ese uno le dijo a uno, cuando se pensó, hay 20 personas, y en cierta manera puede haber algo negativo esas 10, 20 personas hacia una persona, desde un rechazo, desde sacarlo de mi llavero, desde cerrarle puertas, desde muchas cosas. Así que, hermanos, persecución. Hay un grupo de personas que ante esas acusaciones querían matar a David, lo estaban persiguiendo, y el texto nos dice que la furia de mis adversarios, la furia, con ira, lo querían era matar. Seguramente porque sí estaban creyendo que quería quitar el trono a Saúl. Y las internas, o en su vida estaban en peligro, las internas, la lógica, miedo y angustia. Y el texto nos lo deja ver. Miedo y angustia. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice la primera línea del versículo 1? Oh Señor, Dios mío, en ti, en medio de las calumnias, de las críticas, de los chismes, las murmuraciones, las acusaciones falsas, David, el peligro y las amenazas que eso acarreó, las consecuencias, David hizo algo muy sencillo. Se refugió en Dios. Y ese es el título del mensaje, que yo le pedí que lo hicieran así, pero lo voy a cambiar un poquito. Refugio en el Dios justo, solamente eso. Ese es el título de mi mensaje hoy. Refugio en el Dios justo. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, todos en este mundo caído, en este lado de la eternidad, vamos a vivir, o hemos vivido ya algún tipo de injusticia. En este caso, como veremos en el texto, de acusaciones, críticas, chismes. Señor, ayúdanos a aprender, y entre todo lo que vamos a aprender, especialmente cómo refugiarnos en ti, porque necesitamos hacerlo y aprender a hacerlo, refugiarnos en ti. Señor, en tus manos encomendamos nuestra debilidad, pedimos tu gracia para escuchar, entender, aplicar tu palabra, y pedimos tu gracia para exponerla, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ver dos cositas básicamente. Cómo refugiarnos en Dios en medio de estas situaciones injustas. Y la segunda, ¿cuál es el resultado de refugiarnos en Dios en medio de estas situaciones injustas? ¿Cuáles son las dos cositas? La primera, en medio de las injusticias. Y la segunda, ¿cuál es el resultado de refugiarnos en Dios? Fácil. ¿Listo? Y le digo porque eso está muy claro en el texto. Y lo vamos a explicar. Del 1 al 9 pasa algo. Y del 10 al 17 versículos pasa algo. Cambia el interlocutor, cambia la dinámica de la oración, cambia la dinámica de las palabras. Primero, ¿cómo refugiarnos en Dios en medio de las injusticias? Vamos a ver varias cosas. La primera, David se refugia en Dios pidiéndole ayuda en medio del peligro. Sencillo. ¿Cómo se refugió David? Orando. ¿Cómo nos refugiamos nosotros? Orando. Es lógico, pero a veces no lo hacemos. La manera de refugiarnos, es más, cada vez que estamos orando, especialmente en esas situaciones, lo que estamos haciendo es refugiarnos en Dios. Aunque usted no diga, Señor, vengo a ti a refugiarme, pero cuando vas y le expones tu causa a Dios, lo que estás haciendo es eso, refugiarte. Así que lo primero que nos enseña David es, o lo que él hizo y nos enseña es, nos refugiamos en Dios orando, yendo a Él. Usted mira, no quiero alargarme, pues,
En serio, eso tiene tanto para... Me tocó recortar. Es muy, muy amplio todo lo que tiene ahí. Eso se desprenden verdades y verdades. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó ciudades de refugio. Cuando pasaba algo, entonces y era inocente, para que no lo mataran, tenía que ir y desplazarse hasta un lugar. Así que esto es la idea de nos refugiamos yendo a un lugar, y en este caso yendo a una persona, a Dios. Hay que ir, si no, no nos estamos refugiando. Hay que ir a Dios. Hermanos, mira como dice la segunda parte del versículo 1 y el 2. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno, mira las palabras son poéticas, pero como un poema está expresando lo que está sintiendo. Y más el que fue pastor de ovejas y le quitó de las garras de leones a ovejas. No sea que alguno desgarre mi vida. En otras versiones dice mi alma como león y me despedace. O sea, me destruya, me aniquile. Hermano, ¿qué está haciendo David? Va a Dios y le expresa su situación con pelos y señales. No minimiza el problema, le cuenta todo lo que está viviendo y sintiendo. Se desahoga, en otras palabras, porque él está experimentando que un acecho, los que me persiguen, se siente acechado. Y lo que le está diciendo básicamente es, Señor, líbrame del peligro, porque mi reputación y mi vida pueden ser desgarradas, pueden ser despedazadas. Eso es lo que le está diciendo. Y es lo que hemos de ir, Dios, líbrame de esta situación, porque mi reputación, mi familia, mi empleo, mi matrimonio, porque esto o aquello puede ser desgarrado y despedazado si tú no intervienes. Pero hay que ir a Dios y decirle así, tal cual. Y mire, me gusta porque dice, sin que haya quien me libre. ¿Qué está haciendo aquí David? Está aceptando que está indefenso ante sus enemigos. Y solo Dios es el único que lo puede librar. Solo tú, Señor, es el único. Y especialmente en esas críticas de injusticia, en serio, que usted se defendió. Hay pruebas y no le creen. Y sigue sufriendo las consecuencias. Hay veces que ni la ley, hay veces que los hombres, nada. El único que te puede librar de esas consecuencias, peligros emocionales y externos, es Dios. Así que, hermanos, refugiarse, en el transcurso del sermón voy a decir como frases, que cierra como ideas. Aquí va la primera. Refugiarse en Dios es decirle, líbrame de los que me quieren hacer daño con sus palabras y persecución, porque si tú no intervienes, seré despedazado y desgarrado emocional, relacional y físicamente. Entonces, ¿cómo nos refugiamos en Dios? Orando, yendo a Dios y expresándole todo esto a Dios. Si tú no eres el único que me puede ayudar, y si no. Lo segundo, David se refugia en Dios apelando a su justicia. Y eso lo vemos del versículo 3 al 9. Y vamos a hablar en dos partes. Del 3 al 5, David se somete al juicio de Dios. Y esto es muy importante. David primero se somete al juicio de Dios. Mira lo que dice el versículo 3 al 5. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, y empieza a enumerar qué, si hay en mis manos injusticia, lo que le estaba acusando Cus, traición o manos manchadas de injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, lo que lo acusaba Cus, pagar mal por bien, o despojado al que sin causa era mi adversario, acusado de saqueo por interés personal, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria, mi honra, mi reputación. ¿Qué está haciendo aquí David? Está poniendo su caso, su inocencia, bajo la autoridad del juicio de Dios. Lo que está diciendo es, si soy culpable, Señor, acepto el castigo, acepto las consecuencias. Si soy culpable, no quiero que me protejas injustamente. Mira lo que está haciendo aquí David eso. Antes de pedir justicia, lo que está diciendo es, Señor, aquí estoy, me examino yo primero delante de ti. Y es lo que está haciendo. ¿Cómo puede aplicar eso para nosotros? Al igual que David, no recurrió a desmentir a Cus o a pedir juicio contra Cus. Nosotros no debemos de ir a los demás
o en nuestra era siglo XXI, a las redes sociales, que hoy en día eso, por ahí sí lo desgarran y lo despedazan a uno, ni a las redes sociales, a desmentir al que nos calumnia, critica, difama o acusa falsamente. Primero debemos ir a nuestra habitación y examinarnos ante Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Mira que están diciendo de vos esto o aquello. Usted escucha, usted se da cuenta de alguna manera. Lo primerito antes de reaccionar, porque lo primero que uno es, no, ¿cómo que yo? Oigan, y empieza uno mil cosas. Lo primerito, desmentir, defenderme, lo que sea. Pues, como dije al principio, desahogarme, pedir apoyo. Lo primero es, voy a Dios y me examino primeramente ante Él. Debemos aplicar la regla de oro en la justicia o injusticia. ¿Cuál es esa regla de oro? Antes de pedir que Dios le dé su merecido a quien nos lastima, debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿hay algo de verdad en lo que dicen de mí? Créame que algo que he venido aprendiendo y con lo que les dije pues de que vivo esto como el pan nuestro de cada día, es hacerme esta pregunta. Se la aprendí a uno de los pastores del Rey que iba a él a desahogarme en medio de las críticas y todo eso, y él hace esto. Y siempre me decía lo mismo, ¿qué tanto de cierto en lo que están diciendo es verdad? ¿Qué tanto de lo que están diciendo es verdad? Y yo como que quedaba como desarmado, porque yo iba, vea que esto, que lo otro, desahogame, y no, es que la gente sí desagradecía, como le pagan a uno, y uno matándose. Y en verdad, uy, sí, qué pecado, venga, lloro por usted. Me respondía este pastor, de todo eso que están diciendo, ¿qué tanto es cierto, es verdad? ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto de eso es verdad? Y he hecho el ejercicio, y yendo ya con calma en la presencia de Dios, hay algo de verdad, casi siempre, o a mucho de verdad, sino que como no hay intención de hacer daño, o a veces malinterpretan, o no me comuniqué bien, lo que sea, pero algo de verdad hay. Y eso es lo bueno, una examinación ante los ojos de Dios. Hermanos, lo otro que hace David es entregar, en ese sentido de cómo se refugia a Dios apelando a su justicia, se somete al juicio de Dios, pero también entrega su causa a la justicia de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 6 al 9. Lea conmigo el versículo 6 al 9. Levántate, oh Señor, en tu ira. Todo eso es un lenguaje poético, sí, pero judicial, como de forense, de juicio, de trono. Es el lenguaje que usa aquí David. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresa sobre ella. Verso 8. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo aprueba los corazones y las mentes. Expliquemos qué está haciendo aquí David. David está descansando en el juicio y en la justicia de Dios. Cuando nosotros empezamos a defendernos, empezamos a atacar, o empezamos a llenarnos de tristeza, amargura, enojo, ¿sabe qué está pasando? Pues en primer lugar, no estamos yendo a Dios a refugiarnos, orando para como un escudo, pero tampoco estamos descansando en la justicia y en el juicio de Dios. Cuando Él dice que te rodee la asamblea de los pueblos, Él está viendo a Dios como un Dios universal, que está por encima de todos, no solamente de Israel, sino de todos los pueblos, de todas las naciones, de todo el mundo. Es una forma de decir, Él es el Dios de todo el mundo. Cuando dice, levántate Señor, tú que has ordenado juicio, David le está pidiendo a Dios que intervenga con justicia. Señor, interviene con justicia. Levántate significa que David le pide a Dios, actúa públicamente, porque está yendo como a una asamblea, convocando una asamblea. Señor, actúa públicamente como juez del mundo. Y David no enfrenta la furia de sus adversarios con su propia furia. Apela a algo mucho más alto.
a la justicia de Dios y a la ira de Dios por el pecado. Porque, hermano, nuestra ira por el pecado de otros no es igual a la ira de Dios por el pecado. Porque la ira de Dios que sentimos por el pecado de otros hacia nosotros, normalmente nace un corazón egoísta y orgulloso e igual de pecador que el otro. Pero la ira de Dios por causa del pecado es diferente, porque juzga con justicia. Amén. Y eso es lo que está haciendo aquí David. Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Lo que está haciendo aquí es porque el Dios justo ha probado los corazones y las mentes de los acusadores, de los perseguidores y el mío, está diciendo David. Y ha comprobado que ellos están mintiendo y que yo, David, soy inocente y descanso en ti, Señor, y pido tu justicia. Porque ya tú has probado, juzgado, examinado, discernido mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis motivaciones, mis intenciones, y tú, de alguna manera, había entendido eso, has comprobado al juzgar la mente y el corazón de que ellos son mentirosos, culpables, calumniadores, y que yo soy inocente ante ti. Y por eso apelo a tu justicia. Y por eso en el versículo 8, júzgame conforme a mi justicia. Y lo que está haciendo aquí David simplemente es, David está pidiendo a Dios que lo vindique. ¿Qué significa eso? Que lo declare justo públicamente, de que Él es inocente y descansa y pide la justicia del Señor. Y cuando dice ahí conforme a mi justicia, no es porque Él no peque, conforme a la integridad de mi corazón que hay en mí, lo que está diciendo, por eso es bueno leerlo todo en su contexto, de esto que me acusan, yo soy inocente, justo, no de todo, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Le está diciendo al Señor, Señor, el mundo piensa que soy un criminal, por lo que Cus ha dicho. Te pido que tú, que conoces mi integridad en este asunto, ponga las cosas en su lugar y devuelvas la honra a mi nombre. ¿Cómo pudiéramos orar nosotros? Igualito. Señor, ante las críticas, los chismes, las calumnias, las acusaciones y los juicios injustos hacia mí, te pido que tú, que conoces mi integridad en este asunto, después de evaluarme qué tanto es cierto hay en esto, pongas las cosas en su lugar y devuelvas la honra a mi nombre. Eso lo podemos hacer. Debemos hacerlo. Frase que encierra todo esto. Refugiarse en Dios no es solo pedir su protección, es confiarle a Dios toda la verdad de nuestra situación y confiar en su justicia. Confiar en su justicia. Hermanos, hablando solamente de este tema, pero si algo nos cuesta como seres humanos y como cristianos, es confiar en Dios. Y si algo le duele a Dios, es que su pueblo, sus hijos no confíen en Él. No confiemos en su provisión, no confiemos en su amor y en todas las áreas de lo que Él es. Y en este caso, no confiemos en situaciones como estas de que Él es justo y de su justicia. Cuando, como les decía ahorita, cuando está ese corazón así, y con rabia, y qué van a decir, y mi reputación, y como esa tormenta, despedazados y desgarrados en el alma, no estamos confiando en la justicia de Dios y en el carácter de que Él es un Dios justo y por ende que hace justicia. Tenemos que crecer mucho en eso. Segundo, ¿cuál es el resultado de refugiarnos en Dios? Versículos 10 al 17. Primero, el primer resultado. Cuando hacemos todo eso, estamos en la presencia de Dios y procesamos todo así como lo procesó David, el primer resultado va a ser que confiamos en el carácter de Dios. Y lo otro, y edificamos a otros creyentes. Hermanos, si usted mira el texto con cuidado, cuando llegamos al verso 9, algo cambia. Al verso 10. Bueno, hasta el verso 9, David le está hablando a Dios en oración, bajo presión emocional como ya lo vimos. Pero a partir del verso 10, David deja de hablarle a Dios y comienza a hablar acerca de Dios. Haga una lectura ahí superficial. El versículo 1 al 9, Señor esto, Señor esto, Señor esto. Y el 10 en adelante ya no es Señor esto, ya está hablando acerca de Dios, no le está hablando a Dios. Y ese cambio es importante. ¿A quién le habla David acerca de Dios?
¿A quién? Para mí, a dos audiencias. Primero, verso 10, a sí mismo, se está predicando él. Segundo, 11 al 17, o al 16 más específicamente, le está hablando a Israel, al pueblo de Dios. Recuerden que esto es un canto para el pueblo de Dios. Le está hablando a la comunidad también. Así que miremos cómo primero David se habla a sí mismo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a crecer en esto, y los salmos nos enseñan a eso, a hablarnos a nosotros mismos. Que tú puedas decir, mí mismo. Bueno, no así, David lo enseña de otra manera. Hay textos que él dice, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que veré la bondad del Señor. Pero él le habla mucho a su alma, a su corazón. Palabras más nuestras, de nuestro contexto, se predicaba él mismo, se predicaba el Evangelio, se predicaba la palabra. Esta semana casi diario hablo con Santiago, el hijo de Johnny Allison, y me expresa, creo que mucho como los salmos, expresa sus sentimientos, pero después termina en un tono de Dios, confianza en Dios. Y me decía, sí, triste, ansioso, preocupado, pero me estoy predicando que Dios es bueno, que Él tiene el control. Y eso me quebrantó cuando Él me decía todo esto. Y ayer que pude ir y visitarle, y me pidió oración por eso, que Él siga predicándose lo que es Dios en su vida, que Él es bueno, que Dios tiene el control y que Dios está cumpliendo un propósito con eso. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué lindo decir eso. Pero ahora hay momentos que hay que predicarnos esas cosas que son tan lindas. Qué lindo decir, Dios es soberano y tiene el control de todo. Pero hay momentos en que hay que vivir unas situaciones que tenemos que, Dios es soberano y Él tiene el control de esto. Ama mía, no te abatas. Tenemos que crecer mucho en eso. Cuando estamos siendo acusados de pecados en nuestra alma, Satanás o en nuestra propia conciencia. Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya Dios pagó mi condena. Y predicarnos. Si no hacemos eso, hermano, creo que vamos a hacer nuestra alma desgarrada y despedazada en muchas situaciones. Hermanos, David dice, mi escudo está en Dios. Mire cómo se habla a sí mismo, ya no está hablando a Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David, habiendo puesto su causa en manos de Dios, descansa en su veredicto. Se siente protegido por Dios y ahora lo ve como su escudo ante la inocencia. David se dice a sí mismo, Dios me protege porque Él libra a los rectos de corazón y ya ha juzgado que en mi corazón aquí hay rectitud. Así como Él hace eso, Él es así y ve mi inocencia, estoy tranquilo de que Dios es mi escudo. Así que, alma mía, no te preocupes. Él es mi protección, porque Dios hace justicia y juzga según el corazón. Así que, mis hermanos, refugiarse en Dios no solo nos protege del peligro, nos reordena en nuestro interior para vivir desde la verdad y no desde la acusación o las emociones. Cuando nos predicamos todo eso, empieza a haber como un orden en nuestras emociones y en nuestra alma. Lo otro que hace David es que le habla a la asamblea, al pueblo de Dios, versículo 11 en adelante. Y recuerden, Sigaión, canto de. Y ese salmo no fue solo escrito, fue un canto. Esto implica oyentes, comunidad, enseñanza pública. Mira el verso 11. Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. David le está hablando a otros, a la audiencia, y está diciendo lo que Dios es. Para todos los que van a leer este canto, cada vez que lo cante el pueblo de Dios, canten, después de que haya habido todo este proceso, orado, refugiarse en Dios, canten que Dios es justo, canten que Él se indigna todos los días contra el impío, contra el pecador, canten, y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco, ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, sigue que le está hablando a otros, a la asamblea, miren, el impío, ¿saben qué es impío? No es el que no dice pío. Pío viene de piadoso, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido. Es lo contrario, es alguien que no vive de acuerdo a Dios,
impíamente a la piedad. Listo, un paréntesis ahí. Hermanos, miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da luz el engaño, con un proceso de parto de la maldad que funciona como un proceso de parto. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Así que mis hermanos, David en el versículos 11 al 16 quiere edificar la fe de la comunidad, especialmente aquellos de la comunidad que también están viviendo injusticias y persecución. Y le está diciendo esa verdad acerca de que Dios es justo y hace justicia. David lo que está haciendo es que les expone la verdad de Dios como juez, justo, que está indignado contra el pecador. Eso es lo que le está diciendo a la comunidad que vive injusticias. Dios, y les dice, Dios quiere que el pecador se arrepienta, sí. Pero si no se arrepiente, David está enseñando todo esto. Si no se arrepiente, puede esperar 3 consecuencias. Israel, sepan esto. Dios quiere que el pecador se arrepienta. Y sepa esto, que si no se arrepiente, el que lo acusa, el que lo critica en sus injusticias, 3 cosas le esperan. Están educando a la congregación, edificándola. 1, la confrontación inevitable con Dios y su juicio. Eso lo vemos en el versículo 12 al 13, ya lo leímos. 2, el pecado es un proceso interno, concibe, da luz, que crece hasta que toma el control de la vida, verso 14. 3, el pecado trae su propio castigo, caen en la propia trampa que ellos cavaron, con su lengua que me criticaron, con su lengua misma van a caer, lo que está diciendo, verso 15 al 16. Así que mis hermanos, frase, refugiarse en Dios en medio de las injusticias y peligros nos lleva a edificar la fe de nuestros hermanos que viven las mismas situaciones. Y lo hacemos basándonos en el carácter santo y justo de Dios. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? ¿Cierto? Cuando usted ha vivido todo esto y ve que hermanos en la iglesia están viviendo situaciones de eso, usted va a ir a Dios, a Él y decir, hermano, Dios es. Y empieza a decir, de acuerdo a lo que Dios es, confía. Porque si esa persona que te está criticando, acusando, no se arrepiente, se la va a ver con Dios. Palabra más, palabra menos. Espere que Dios te vindique, espere que Dios te haga justicia. Segunda resultado de confiar en Dios, segundo confiado, refugiarnos en Dios, es que pasamos del miedo a la alabanza. Mira el versículo 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. ¿Qué está haciendo David en este versículo? Responde no a un cambio de circunstancias, porque mire que dice, daré. Las circunstancias no han cambiado y está respondiendo no a un cambio de circunstancias, sino a una certeza. Dios es justo y eso es suficiente para estar tranquilo y alabarlo y adorarlo. Es lo que está haciendo. La circunstancia no ha cambiado, pero Dios es justo y eso es suficiente para yo adorarlo. David no da gracias conforme a sus sentimientos. Conforme a, el texto lo dice, porque los sentimientos pueden cambiar, ¿cierto? Un día a esa persona la amamos y el otro día nos acordamos y no, y tampoco, y lo odiamos. Entonces David no da gracias a Dios conforme a sus sentimientos, David no da gracias a Dios conforme a las circunstancias, porque todavía Cus está ahí afuera y los perseguidores. David da gracias conforme a su justicia, lo dice el texto. La base de su canto es el carácter justo, inmutable de Dios. Dios no cambia, Él es justo y hace justicia y eso no va a cambiar. Hermano, mire, hay veces nos cuesta incluso orar por esas personas que nos hacen daño, de una u otra manera, con palabras y una de las razones que puede hacer eso, que no queramos orar por la salvación, la conversión, que le vaya bien a esa persona que me está haciendo daño, es porque tenemos en nuestro corazón un deseo de justicia. Y es como injusto, quizás no lo verbalicemos, no lo articulemos, pero muy en el fondo es como que injusto que Dios lo bendiga
Y yo pedir que Dios lo bendiga y que le vaya bien, cuando todo lo que me está haciendo y me está dañando. Hermanos, sí, ora porque le vaya bien, pero especialmente ora por su salvación, porque Dios siempre va a hacer justicia. Si esa persona no se arrepiente, como dice el texto, Dios lo va a juzgar aquí, va a haber consecuencias aquí y en la eternidad, ¿cierto? Pero pastor, ¿y si esa persona va y uno sí ora por él y se convierte, este desgraciado, desgraciado, y si se convierte, y yo verlo aquí al lado mío, y yo aquí orando y, no, qué injusticia, yo aquí al lado de, aquí, sabiendo todo lo que dijo, me hizo, mi reputación, y me pongo a orar por su salvación, por hacerle caso a usted, y algo aquí, no, qué injusto. Dios sí hizo justicia en él, porque Dios lo juzgó y lo castigó en Cristo. Dios siempre va a hacer justicia, directamente o en Cristo. No sé si me hago entender, pero Él es justo y hace justicia. Así que no sienta que hay injusticia. Dios, gracias porque lo castigaste en Cristo. Ya Él pagó, ya tú juzgaste ese pecado en Él, pero en Jesús. Y ahora es mi hermano, en la fe, o mi hermana. Hermanos, la situación de David no había cambiado, pero su perspectiva sí había cambiado. Y eso es lo que hace la oración. Y eso es lo que hace cuando vamos a Dios en oración a refugiarnos. ¿Han leído el Salmo 73? David tenía una percepción de ver cómo los malvados hacen maldad y les va bien, se engordan, más de negocios y tenía rabia y mucha rabia. Y casi que resbaló, dice el texto, hasta que entrando en tu santuario, hasta que oré. Y orando entendí. Y al final, ¿qué perspectiva cambia? Hermanos, cuando vamos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Quizá la situación no ha cambiado, pero la perspectiva de Dios y de la situación cambia totalmente. Hay que ir a Dios y refugiarnos para que pase todos esos resultados. Hermanos, David termina cantando porque, aunque el problema no ha muerto, el miedo sí murió en la presencia del Dios juez y justo. No tengo miedo. En la presencia de un Dios justo, muere todo lo que yo sienta. ¿Sí lo ven? Hermanos, frase, refugiarse en Dios en medio de las injusticias y peligros implica que, aunque no ha muerto el problema o la amenaza, sí ha muerto ante la justicia de Dios el miedo al que dirán o a las consecuencias de esas injusticias. Algunas aplicaciones e implicaciones. Tu reputación está siendo amenazada. ¿Estás intentando limpiar tu nombre con tus propias manos? ¿O estás listo para dejar que el Dios justo sea tu vindicador? Antes de pedir que Dios juzgue a tu cus, o tus cus, o tus cuscus, ¿has dejado que Dios pruebe tu propio corazón primero? ¿Hay integridad en tus manos? ¿O estás respondiendo a la furia con más furia? Puedes cantar hoy conforme a su justicia, no tus sentimientos, no conforme a, sino conforme a su justicia. Aunque el león siga rugiendo en tu vida, que quiere despedazarte, todas esas cosas, desgarrarte, puedes alabar a Dios simplemente porque su carácter de juez es tu garantía de victoria, de vindicación pública. Yo con todo eso, yo hice el ejercicio, hermanos, ¿qué tanto es cierto hay esto? Reconocí ciertas cosas delante de Dios y pedí justicia. Y cuando pedí justicia no es que pedí castigo, pedí, eso lo hice ayer y hoy, que Dios públicamente me vindique. Y relax en mi corazón. Hermanos, David, si dejamos la historia aquí, muy bonita, pero ustedes saben que todo el Antiguo Testamento tiene que apuntar ¿a quién? ¿A quién? David nos apunta a Jesús. Espero que hacerlo esto rápido. Hermanos, David apeló ¿a qué? A la justicia de Dios y a su integridad en una situación particular. Pero él cometió pecado en otras áreas de su vida. O sea que justo, íntegro, no era. Él también era un pecador. Que en esa área
apeló a la justicia de Dios y a la integridad de su corazón. Pero hay uno sin pecado, que en todas las áreas nunca pecó y que también apeló a la justicia de Dios, pero la vivió la justicia de Dios por nosotros. Mire 1 Pedro 2, 19 al 23. Se lo leo para que no lo busque. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Sí ve cómo nos apunta Jesucristo? Al verdadero justo. Pero también de otra manera nos apunta y mucho más hacia nosotros. Y lo que va a leer aplica para cristianos que estamos en Cristo. Colosenses 2, 13 al 14. Dice, y cuando ustedes, cristianos, colosenses, estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, pero no simplemente lo quitó clavándolo en la cruz, o sea, en Jesús, en Jesucristo. Hermanos, según esto, nosotros todos no éramos como David, que posiblemente Cus lo estaba acusando ante el rey Saúl. Nosotros estamos siendo acusados frente al Rey del universo por el pecado de Adán y nuestros propios pecados. Y teníamos un acta que nos era contraria. Y cuando está haciendo alusión a ese texto, David tenía en mente, Pablo aquí, es a los presos en las cárceles, que en las prisiones ponían en cada prisión un papel, un acta de decretos, lo clavaban ahí, y todo el que pasaba, homicida, violador, ya sé por qué está ahí. Y cada celda y cada acusado tenía esa acta. Nosotros teníamos esa acta, y fue la que Dios clavó en la cruz. Y yo creo que la acta suya y mía no era así. Desde niños. Y esa acta nos acusaba delante de la santidad de Dios. En el Salmo 7 David decía, si yo he hecho esto, que el enemigo me alcance. David era inocente de la acusación de Cus, pero nosotros no somos inocentes ante el tribunal de Dios. Todos teníamos un documento de deuda, un acta de acusaciones que es real y justa. Y en Cristo es cancelada estas acusaciones. Y el Salmo 7 habla de un Dios que prepara armas de muerte, pero en la cruz Dios tomó esa acta de acusación contra ti y contra mí, y en lugar de usarla para destruirnos, la clavó en Jesús, en su cuerpo, en su Hijo. Así que David menciona espada, él tiene lista su espada para juzgar. De la espada en Cristo, en Dios, pasa de la espada a los clavos. Y la espada que estaba afilada cayó sobre Jesús. El juicio que David pedía para el impío, Jesús lo recibió voluntariamente. Por eso hoy podemos decir, mi escudo de la ira de Dios por el pecado está en la justificación que tenemos en Cristo, porque ya no hay ninguna acta de acusación pendiente contra nosotros. David que también pidió otra cosa, que Dios lo vindicara públicamente, que públicamente declarara que él era inocente, justo. Hermanos, el mayor acto de vindicación en la historia es la resurrección de Jesucristo.
El mundo condenó a Jesús como un blasfemo, un criminal, pero al resucitarlo, el Padre lo vindicó públicamente, en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, declarando ante todo el universo que Él era verdaderamente el justo, el Hijo de Dios. Y lo glorioso es que hace lo mismo con nosotros, a los que estamos unidos a Cristo. Apocalipsis lo dice. Cada vez que Apocalipsis presenta a Satanás como el acusador de los hermanos, y Dios lo va a vencer al final de la historia, definitivamente. Y cada vez que Satanás va a Dios a acusarnos, la resurrección y el estar unidos a Jesús en su muerte y resurrección, esas acusaciones caen ante la presencia del maligno. Quiero terminar con dos citas. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú, hermano, eres de los que, pastor, frente a lo que me están la gente hablando, no hay algo de razón. Hay mucho, o hay todo de razón. Yo sí hice eso, yo sí dije, yo sí la embarré, yo sí pequé. ¿Sabe qué pasa cuando pasa eso? Sentimientos de culpa. Y eso es horrible, hermano. Yo en esos días hice algo que aparentemente no es grave y me sentía tan malo, tan perverso. La culpa es así. Me tocó predicarme textos como este. Tengo un abogado, un intercesor allá, que ante la acusación de Satanás y mi pecado, dice, yo ya pagué por eso. Eso ya está perdonado. Y por último, quiero hablarle a quienes no son cristianos, los que no están en Cristo, los que no se han arrepentido, los que no son hijos de Dios, los que no siguen a Jesús y no han entregado su vida como Señor, dueño de sus vidas, viviendo para Él en obediencia y no han confiado en Él como su Salvador. Quiero leerles el Salmo 7, versículo 12 que ya leímos. Y si el impío, o sea, si tú que eres impío, o sea, que no vives de acuerdo a la piedad, a lo que Dios ha establecido, no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Mira la idea, tensado y preparado está su arco. Está preparado, no lo ha lanzado, porque ¿qué está esperando Dios? Si el impío se arrepiente, ahí hay gracia. Dios está demandando que te arrepientas y está esperando que te arrepientas. Y hoy puede ser el día en que te arrepientas, para que Dios sí te juzgue y te castigue, pero en Jesucristo, y puedas ser declarado sin culpa ante el Dios justo y santo por tus pecados. Entrégate hoy a Jesucristo, arrepiéntete, reconoce tus pecados y que quizás has vivido impíamente, no de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra en todas las áreas, y ríndete a Él, reconociéndolo. Hermano, vamos a orar al Señor. Yo quiero que nos tomemos un minutico